Estamos en contacto con Mario Cazón, el expresidente del Servicio de Impuestos Nacionales, a quien les saludamos desde La Razón Radio y Radio Monumental. ¿Cómo está, don Mario? Buen día, les saludamos Rubén Atahuichi y Toño Dalense. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días al programa La Razón Radio y, por supuesto, a esta radio Monumental. Un cordial saludo, muy buenos días. Buen día. Nosotros comentábamos antes de esta entrevista todo lo que se ha hecho y no se ha hecho. Y no sé si en 2020 tampoco se ha hecho tareas que correspondan a impuestos. ¿Qué información tenemos respecto de la gestión de impuestos durante ese año? Bueno, el año 2019, en noviembre, cuando se dio el golpe de Estado, prácticamente, como lo han señalado, el trabajo del gobierno, por una parte, totalmente nefasta, pésima, y eso ha repercutido también en la administración tributaria, donde lograron desinstitucionalizar en este caso, a la administración tributaria, ¿no? Donde también prácticamente no hicieron el trabajo que deberían de haber planificado para, en este caso, el año 2020, y por supuesto luego para el año 2021. Nuestra recaudación el año 2020 justamente cae prácticamente en un casi 30% de la recaudación, y esto básicamente por un mal manejo de la política económica a nivel del gobierno, y peor todavía en la administración tributaria. Se imaginan, bozaron programas de lo que es hoy día la facturación electrónica en línea, es decir, hicieron cosas que no deberían hacer. Hoy día tenemos procesos penales contra varios exfuncionarios nombrados, por supuesto, por el gobierno de facto. Pero a partir de la asunción de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, se ha reencaminado nuevamente la gestión en la administración tributaria, y por ello precisamente hoy día ya tenemos en vigencia nuevamente, luego de haber trabajado los dos últimos meses del 2021 y también 2020 y 2021, ya con el nuevo sistema de facturación electrónica en línea. Como verán, no solamente se retrasó, nos aplazamos como país, pero ante todo se aplazó el gobierno golpista de Áñez, en el que no hizo absolutamente nada en cuanto a gestión. Lo que hicieron básicamente fueron corrupción, persecución, encerrar a los bolivianos en todo ese año 2020, ¿no? Don Mario, ¿cómo está? Un gusto, Antonio le saluda. ¿Se ha cuantificado este 30% que usted dice que hemos perdido el 2020? ¿Cuánto en recursos significa? ¿Cuánto ha perdido el país ese año? Y segundo, ¿cuántos procesos se están llevando adelante para precisamente tratar de encontrar a los responsables de todo esto? Mira, en este momento no tengo los datos así para poderles dar un dato preciso, pero ha caído, como les decía, en un 30%, y si no estoy equivocado, si la memoria no me falla, prácticamente pasa los 8.500 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, el año 2000, por ejemplo, 2019, se llegó a cesar inclusive, a pesar que hubo el golpe de Estado, los dos últimos meses se ocuparon de la administración, en este caso los que administraban impuestos nacionales, y se recaudó más o menos 31.000 millones de bolivianos. Y en el año 2020 esa recaudación bajó, como les decía, casi ya en un 30%, ¿no? No lo tengo acá a la mano la información, y no quisiera equivocarme con datos, ¿no? Porque son datos estadísticos que por supuesto los tenemos. En todo caso, yo voy a hacer llegar el dato, el cuadrito, particularmente con mi área de comunicación, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Por favor, don Mario. Ahora, en el caso de los procesos, ¿cuántas personas están siendo procesadas por este daño precisamente, don Mario? No, hay varias personas, ¿no? Por ejemplo, la propia Administración de Impuestos Nacionales el año 2020 tuvo que llevarlo a la cárcel al gerente de la Gerencia Distrital 1 de La Paz, conjuntamente a varios
exfuncionarios. En total más o menos están en un proceso solamente 5 personas que estuvieron dando prescripciones fuera del marco de la norma. Nosotros continuamos con esos procesos. ¿Y cómo nació esos procesos? Justamente a consecuencia de denuncias de buenos servidores públicos que continuaban todavía trabajando en la administración tributaria, ¿no? Lo mismo tenemos, por ejemplo, en la gerencia 1, prácticamente en Cochabamba, en la gerencia distrital 1, en Oruro, en Santa Cruz. Mira, han estado anulando procesos de fiscalización, han anulado procesos de fiscalización en cada gerencia más o menos a 3 procesos de fiscalización. Y obviamente ahí se han iniciado, como administración tributaria, ya en mi gestión hemos iniciado los procesos correspondientes a los funcionarios que anularon los procesos de fiscalización. Entonces ahí había influencia pues del gobierno de facto, ¿no es cierto? Hoy día nos critican a nosotros, a nuestro gobierno tratan de criticar indicando de que no, Impuestos Nacionales hace política. Nosotros no hacemos política, nosotros trabajamos de manera técnica y en función a la información justamente del análisis, porque hoy día la información es muy importante para hacer gestión, para determinar en función a un análisis de riesgos si corresponde o no corresponde hacer una fiscalización. En ese entonces no lo hacían de esa manera, era prácticamente al dedo, y obviamente también al dedo decían esta fiscalización que se había iniciado de manera técnica, la anularon. En Oruro anularon 3, en Cochabamba, en la distrital 1 también 3, en Graco hicieron, en Graco Cochabamba lo mismo, y lo propio aquí en la ciudad de La Paz. Entonces todo eso está llevando a los procesos tanto administrativos como penales que ha iniciado la administración tributaria. Y se imaginan, en 4 gerencias que he mencionado, en Beni, por ejemplo, lo mismo ocurre, han anulado procesos de fiscalización, y ahí por lo menos en cada proceso están involucrados 4 personas, ¿no? El que era gerente de esa distrital, el jefe del departamento de fiscalización, el supervisor del área de fiscalización y también el funcionario que estaba haciendo la fiscalización. Entonces 4 personas, multiplicaremos 4 por 5, 20 personas por lo menos, están siendo procesadas por la administración tributaria, por una administración nefasta, que hacían crítica a mi gestión. Sin embargo, en mi gestión se ha trabajado y se sigue trabajando hoy día en el marco de la norma, en el marco de la transparencia, porque en verdad nuestro país requiere que hagamos ese trabajo transparente, justamente porque Impuestos Nacionales genera recursos para que lo utilicen en inversión pública nuestro presidente y por supuesto los gobiernos, en este caso departamentales y municipales, que en muchos casos los gobiernos departamentales, por ejemplo, son de oposición, pero inclusive hay gobiernos municipales que son de oposición, y les doy el dato, no quieren proporcionar información a la administración tributaria, por ejemplo, de lo que son los bienes inmuebles o vehículos que tienen las personas o las empresas para que nosotros podamos hacer gestión de cobro. Entonces, mezquindad total en los gobiernos municipales y gobiernos departamentales que no quieran dar información a la administración tributaria. Sin embargo, resulta que Impuestos Nacionales recauda recursos para que ellos también puedan hacer obras. Hoy día Santa Cruz recibe también los recursos de Impuestos Nacionales a través de la coparticipación tributaria y no quieren dar información. Me pregunto, ¿por qué no querrán dar la información? Esa es la pregunta que nos hemos estado haciendo durante estos últimos meses. Don Mario, enseguida vamos a hablar de este tema de la reactivación de facilidades de pago según la ley 1448. Si nos puede responder esta pregunta, ¿cuánto se ha reencaminado las recaudaciones tributarias en 2021? ¿A qué monto alcanzan? Y en 2020, ¿cómo estamos para terminar el año? ¿Y cómo nos está yendo en este nuevo proyecto de la facturación en línea también, por favor? Claro que sí, mira, la verdad que yo tenía la información para la reactivación, pero si me permiten... No hay problema, sino podemos abordar el siguiente tema, sobre las facilidades para la reactivación de los pagos a través de la ley 1448. En el tema de la recaudación yo les rogaría en el corte
preparo la información y proporciono, ¿no? Quisiera hablar en este momento de lo que es la reactivación de facilidades de pago en el marco de la ley 1448, si me permite. Adelante, por favor. Adelante. A ver, esta ley 1448 trae varios beneficios en favor del contribuyente. Una de las medidas justamente que lanza nuestro gobierno con nuestro presidente Luis Arce Catacora es precisamente, primero, la deducción de la sanción por omisión de pago. Hasta antes de esta promulgación de esta ley 1448, la sanción se calculaba en un 100%. Es decir, si el contribuyente tenía una deuda de 100.000 bolivianos, tenía que pagar además una multa del 100%, es decir, otros 100.000 bolivianos. Ahora, con esta ley se reduce esa sanción al 60%. Es decir, la sanción únicamente va a ser 60.000, en este caso bolivianos. Hay una reducción de un 40%. Esta medida tiene una aplicación retroactiva, es decir, para toda la deuda tributaria de años anteriores y, por supuesto, para las deudas que podrían existir de aquí para adelante. Es decir, beneficia a absolutamente todos los contribuyentes que ya tienen deudas y que posiblemente tengan deudas de aquí para adelante. La segunda medida importante de esta ley 1448 está referida particularmente, en este caso, a la ampliación del plazo para el pago dentro de 10 días sin multa, que técnicamente se lo conoce como arrepentimiento eficaz. El término arrepentimiento eficaz se lo considera como un reconocimiento de parte del contribuyente para poder pagar su deuda. Y si se conoce, el Estado también, a partir de ello, establece y dice, si pagas esa deuda dentro de 10 días, no te cobramos multa, es decir, solamente pagas el impuesto correspondiente. Ahora, ese plazo que era de 10 días se ha ampliado a 20 días. Y también este plazo se aplica de aquí para adelante, ¿no? Por otro lado, una tercera medida de esta ley 1448 hace referencia particularmente a los profesionales independientes y profesiones liberales, como los abogados, auditores, en este caso arquitectos, que hacen servicio, que prestan servicio de forma independiente. Hasta antes de esta ley 1448, pagaban el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Con esta ley se elimina la obligación de pagar el impuesto del IVE y en su reemplazo estos profesionales independientes y oficios liberales pagarán el RC-IVA. Entonces era un reclamo, un pedido que hacían todos los profesionales independientes y hoy día ya está vigente. Entonces ellos van a poder pagar el impuesto al RC-IVA y, por supuesto, descargar con todo tipo de facturas, ya sea por ejemplo, de vestimenta, de medicamentos, de comidas, es decir, de todo tipo de facturas con el cual van a poder descargar el RC-IVA y posiblemente no embolsar ni un centavo al Estado. ¿Por qué? Porque están descargando con facturitas a través del formulario 110, es decir, va a tener el mismo tratamiento que tienen hoy día los trabajadores dependientes tanto del sector público como del sector privado. Y por otra parte, la otra medida importante, que además tiene una vigencia únicamente de 3 meses, es decir, hasta el 31 de octubre, precisamente hace referencia a la posibilidad de reactivar la facilidad de pago del contribuyente. Y esta reactivación, en este caso, Rubén, se da a partir del pago de una cuota referencial y además se reactiva en las mismas condiciones con las cuales se otorgó la facilidad de pago al contribuyente. Entonces, es importante que los contribuyentes puedan aprovechar esta oportunidad de, en este caso, reactivar su facilidad de pago. Para ello, no es necesario que se apersonen a impuestos nacionales. Directamente lo pueden hacer desde la comodidad de la oficina o de la casa, a través del computador,
y por supuesto del Internet. No es necesario que lleguen a las oficinas de impuestos nacionales. Para ello lo que tienen que hacer es ingresar a la página web de impuestos nacionales, a la oficina virtual y por supuesto con su clave, con su usuario, poder acceder a la oficina virtual que tiene cada contribuyente y a partir de ello ingresar a un menú que se denomina seguimiento y pago de facilidades de pago. Ahí genera la boleta correspondiente. Si quiere ir al banco, le va a generar en este caso el número de trámite y también lo puede hacer con débito automático directamente. Y a partir de que haga el pago y que Impuestos ya tenga el dato de que ha hecho efectiva el pago de la cuota atrasada, Rubén, no es ninguna cuota inicial ni nada, sino la cuota incumplida. Entonces, el sistema, en cuanto tiene esa información, hace el recálculo inmediato y en ese recálculo y de liquidación inmediata también establece que los pagos que hubiese pagado hasta antes de esta ley se los considere como pago a cuenta de esa facilidad que estaba incumplida. Y adicionalmente, en ese recálculo podría determinarse que la deuda por la disminución de la sanción y además, como señala, en las mismas condiciones, podría darse el caso de que el contribuyente tenga un saldo a su favor. Ese saldo a su favor, entonces la administración tributaria le va a devolver, pero obviamente no vamos a devolverle en un título valor, sino que la ley establece y dice que ese saldo que tenga a favor, el contribuyente lo va a poder utilizar para pagar otras deudas que tenga con la administración tributaria. Entonces es una ventaja importante que tienen hoy día los contribuyentes y esta medida únicamente es hasta el 31 de octubre y yo invito a todos los contribuyentes. Por supuesto, si un contribuyente desea apersonarse también a las instalaciones, a las oficinas en todo el territorio de Impuestos Nacionales, lo puede hacer para recibir el apoyo, el asesoramiento. En nuestros kioscos tributarios van a poder hacer el trámite con el acompañamiento de un servidor público de Impuestos Nacionales. Y como dato importante, 53.290 facilidades de pago incumplidas se tiene en este momento, hasta el mes de junio. Y además, el saldo o la deuda de estos 53.290 facilidades de pago llega a 2.547 millones de bolivianos. Entonces, los contribuyentes que solicitaron que haya una oportunidad para reactivar la facilidad de pago, hoy día está vigente. Hay muchas empresas grandes, medianas, pequeñas que me visitaron en Impuestos Nacionales y pedían esta norma. Ahora esta norma está vigente, entonces esperamos también que todos los contribuyentes puedan aprovechar esta única ocasión de reactivar nuevamente su facilidad de pago. Por supuesto, luego tienen que ir cumpliendo de manera mensual con el pago de la cuota de la facilidad de pago. Si vuelven a caer en un incumplimiento, entonces pierden todas los beneficios, en este caso de la ley, y ahí tienen que ir pagando prácticamente en uno solo la totalidad del impuesto y además Impuestos Nacionales estaría iniciando los procesos de ejecución tributaria. Y con relación a esto de la ejecución tributaria, por ejemplo, Rubén, si ya tenía en ejecución la facilidad de pago y la administración hubiese ejecutado algunas acciones como retenciones de fondos, embargo de créditos, Impuestos Nacionales suspende esas medidas de cobranza coactiva. ¿Por qué? Porque precisamente lo establece la ley 1448 que permite esta reactivación económica. Así que todos los contribuyentes que nos están escuchando y nos están viendo a través de este medio, como es el programa La Razón Radio, los invito a poder reactivar su facilidad de pago. Muy bien, pues, don Mario, le agradecemos. Interesante la explicación, don Mario, gracias. Sí, muy didáctica. Será hasta otra oportunidad, don Mario Cazón. Nos está debiendo los datitos de la recaudación, nos va a pasar, nos dijo, ¿verdad? Claro, yo les paso enseguida toda la información. Gracias, don Mario. La imagen. Gracias. Gracias, que tenga un feliz día, abrazo, gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buen día.